Buenas tardes a todos. Gracias por acudir a una cita más de estos encuentros literarios. Esta cita de la Delegación de Cultura hoy de nuevo le decía a Paco García Corral, digo, pero si parece que estuvimos me decía, hace 2 años, Pilar. Pues a mí me parece que no ha pasado tanto tiempo a pesar de este año duro de la pandemia. Afortunadamente vamos recuperando la actividad cultural, que bueno, pues con toda la responsabilidad pues vamos desarrollando, y hoy de nuevo en este centro documental. Hoy tengo de maestro de ceremonias a una persona que aprecio mucho, respeto mucho, como es a Miguel Vega, nuestro coordinador de actividades culturales. Es un honor que estés aquí hoy con nosotros, Miguel, que además yo sé que él, bueno, pues va a introducir como se merece, ¿no?, esta nueva obra, Atrapado en una mirada, de Paco. Y bueno, pues nos acompañan todas estas imágenes de amigos y vecinos de Algeciras, alguno por aquí sentado, entre ellos nuestro exalcalde, Juan Antonio Palacios. Saludo también a nuestro presidente de la Mancomunidad, Juan Lozano, compañero de corporación, Jesús, y a mucha gente querida de nuestra sociedad y de nuestra cultura algecireña, algunos que han abierto este ciclo de los encuentros literarios, como Enrique Pérez, al que también apreciamos un montón. Y bueno, pues todos estos dibujos además que van con ese carácter solidario a beneficio de Cáritas, que me ha parecido ver a Miguel, que atrás te has ido, saludar a Miguel. Y bueno, pues yo por mi parte le paso la palabra, eres, vamos, ya dueño de la palabra, Miguel, para presentar este nuevo libro de Paco García Corral. Muchas gracias, Pilar. Y gracias a todos y a todas los que se han presentado esta tarde aquí, porque es verdad que este es el lema y este es el sentido que desde la Delegación de Cultura se ciñe o se estima oportuno para unos encuentros literarios. Son encuentros donde lo que priman son la literatura, la amistad y hoy la presencia. Qué alegría que un hombre como Paco se sienta tan arropado y nosotros tan a gusto hablando de eso tan difícil que es la palabra y la literatura. Porque verán ustedes, miren, la literatura es un viaje de ida y vuelta por la vida y sus circunstancias. Por eso yo les propongo en esta tarde que hagamos un viaje por la imaginación, un viaje por esa literatura y por diferentes contextos. Si no lo quieren tan poético, tan literario, puedo ser más prosaico, invitarles a que se suban a la máquina del tiempo del profesor Bacterio y viajemos igualmente. Toda palabra escrita. A mí me contaron y aprendí de pequeño que donde primero hay un cuento, después hay un libro. Entonces el profesor Bacterio, tan importante como cualquiera de los literatos que hemos visto por todos los lares. Es mi pequeño homenaje a un señor también como Francisco Ibáñez, que nos ha hecho amar la literatura desde el grafismo y que a partir de ahí hemos llegado a los escritores grandes, importantes y buenos como nuestro amigo Paco García Corral. Bien, les digo que vamos a empezar un viaje imaginario y ahora nos vamos a trasladar a la Sevilla del siglo de oro. Gobiernan los Austrias, la Casa de los Austrias, y nos encontramos en una ciudad que tiene esa dualidad que tienen las grandes ciudades, que son ciudades, por una parte, de un esplendor económico, mercantil. No en vano Sevilla fue llamada en su momento la Nueva York del siglo XVII. Y en este siglo XVII, donde convivieron, entre otros, pues Velázquez, Calderón y sobre todo Miguel de Cervantes, en esta España, en esta Sevilla, que era foco por el Guadalquivir, por el comercio con las Indias, es donde transcurre Atrapado en una mirada. Y si nos viajamos a esa ciudad de entonces, por cierto, muy castigada por la epidemia de la peste y que había salido también de las grandes inundaciones que la habían asolado casi totalmente, nos encontramos con una ciudad donde conviven la riqueza y la opulencia, pero también la pobreza, la picaresca. Porque Atrapado en una mirada también es una novela que se puede determinar dentro del misterio, porque es una novela muy misteriosa, de ahí lo de los viajes, pero también por la picaresca, porque tiene su puntito del Lazarillo de Tormes, del Guzmán de Alfarache y de nuestro algecireño que viaja donde quiere
y cuando quiere, porque para eso cogió un día un barco, embarcó sus sueños, los montó y se vino a Algeciras y se quedó con nosotros y con sus pasiones. Pero en esa Sevilla se va a transcurrir esta novela, en esa Sevilla del siglo XVII, donde personajes reales, como Justino de Neves, Nicolás de Umasur, y la gran figura para nosotros sobre todo, y seguro Pilar me ratifica, la figura del gran pintor de Esteban Murillo. Ella, que es licenciada en Historia del Arte, entiende el esplendor pictórico de esa Sevilla donde los comerciantes compraban las obras y en fin, le daban su apoyo como mecenas y como amantes del arte y de la poesía, de la cultura y sobre todo del arte pictórico en general. Esa Sevilla grande. Ahí va una de las partes de esta novela, pero ya les digo que lo que vamos a hacer en esta tarde es viajar un poco por diferentes sitios. Y yo les invito a volar de nuevo sobre la imaginación, salir de aquel siglo XVII y de aquella Sevilla, y nos vamos al puerto de Algeciras, siglo XXI, ahora. Y en ese puerto de Algeciras, en esa ciudad, porque esa es otra ciudad dentro de la ciudad llena de contenedores, de vida, de comercio, de industria y de exportación y de mil cosas, aparece el personaje principal de este relato, de este hermoso relato, Conrado. Conrado es un joven, digamos, según los trazos que pasa por aquí, es un joven enamorado pero sin novia, es uno de los perfiles que tiene, que es director de una gran empresa marítima naviera, empresa naviera. En la novela uno imagina que el tiempo es tan cambiante, este nuevo tiempo que tenemos que asola o que de vez en cuando nos sorprende, como cuando tenemos demasiado calor cuando debe ser frío, o al contrario, pues Algeciras, en concreto toda la humanidad se vio en un momento reflejada por un mal tiempo generalizado, con temperatura bajo cero, con muchas historias, y Algeciras no iba a hacer menos. El protagonista pasó por esa historia, por esas turbulencias meteorológicas impropias, pero no por ello vaticinadoras, porque es verdad, y hago un salto en el análisis, Paco García Corral tiene la virtud de vaticinar muchísimas cosas. No sé si es un don natural o es imaginación pura, y yo me creo que son ambas cosas porque es su buen amigo además, ¿no? Conrado es director de una empresa marítima naviera, y en un momento dado de su vida, cuando ya un poco empieza esta tormenta que ha asolado toda Europa, empieza a amainar, por motivos laborales, le envían, no voy a destripar toda la novela, simplemente voy a tocar porque, en fin, entiendo que es más interesante lo que se lee que lo que se escucha. Conrado tiene que hacer un viaje por motivos laborales y lo mandan, es un viajero, y lo mandan a Alemania, concretamente a Múnich. Ese viaje a Alemania significará para él es una pieza vital importantísima de esta narración, porque en el viaje a Múnich asiste a un congreso, las nevadas siguen, porque bueno, en el norte de Europa el tiempo, cuando es malo, dura más que aquí, evidentemente, por eso somos el sur del sur. Cuando tiene que regresar Conrado, se encuentra con el aeropuerto cerrado y debe de permanecer unos días más en Múnich. Conrado, que es amante del arte, se le ocurre que en lugar de jugar a cartas con los compañeros o entablar soliloquios absurdos, visitar la pinacoteca de Múnich, el museo de la ciudad. Y en ese museo de la ciudad entra, porque es un amante de la obra de Murillo, que también ya le digo que están protagonizando diferentes escalas de la novela. Hay una exposición temporal de Murillo y va a verla. Entonces, extasiado, Conrado, que estudió también arte en su momento, en su juventud, se planta delante del cuadro Niños comiendo uvas y melón. Y se queda atrapado en ese cuadro, como se podría quedar atrapado para siempre mi amigo Antonio González Custodio, o como nos podemos quedar todos los que sabemos que el arte implica eso, un atrapamiento necesario. Y ahí lo dejamos. Y volvemos a montarnos en la máquina del tiempo, el profesor Bacterio, para hacer una pequeña semblanza de Paco García Corral. Francisco Sebastián García Corral, que con todas sus letras y todos sus nombres, porque los autores son así y lo merecen también. Pues Paco, como ya le dije, vino
vino de Ceuta, es natural de Ceuta, pero se embarcó hacia Algeciras. Lleva aquí más de la mitad de su vida, es un apasionado del deporte, de la natación, de su Algeciras Club de Fútbol, el que ha escrito varios libros con gente que están por aquí también, como Ricardo Almagro. Es docente, ha sido docente. Él es de la vieja consigna que dicen que enseñamos mejor a aquellos que más queremos aprender. Y ha estado en nuestro pabellón municipal de deporte. Nos ha enseñado a nadar y por ello ha sido premiado. No lo dice nunca, pero es verdad. Y ha escrito, sobre todo, una de las pasiones también es la ilustración, que el Pilar lo ha anunciado aquí, que tenemos aquí. Ilustra sus propias obras. Y la novela. La narración, porque tiene varias historias. Y ha escrito novelas, creo que esta es la 6ª novela ya, de diferentes temáticas. Y yo recuerdo Tiempos en color sepia, recuerdo El extraño, Memoria de arena o la última, Un mar de problemas, que es divertidísima, porque no solo cultiva la novela histórica como esta, sino también la humorística. Ese es nuestro hombre y ese también es mi amigo del que me enorgullezco, porque fue compañero y siempre será amigo, Paco. ¿Pero qué les parece si ahora damos otro viaje en el tiempo y ahora nos encontramos? No le voy a explicar por qué, evidentemente. No soy quien yo para desvelarles la novela. Nos encontramos a Conrado en aquella Sevilla que les acabo de nombrar antes, la Sevilla del siglo XVII, donde por circunstancias se ve allí y de pronto quienes se encuentran allí, porque ese viaje a Sevilla tiene una motivación, pero se encuentra con unos niños mendigos que a él le parece que son los niños mendigos que configuran el cuadro de Murillo de los niños comiendo uvas y melón. Esos niños él se encuentra en mitad de una calle, le dan su ayuda, su apoyo, y durante esa época Conrado, en Sevilla, intenta sobrevivir como puede. No solo sobrevive, sino además se hace una persona de bien. Y de esta etapa tan importante para él y para la novela no quiero desvelar mucho, simplemente decirles, por si alguno en su momento tiene ocasión, no sé cómo lo ha hecho Paco, pero en este tiempo hemos conocido en la Sevilla del siglo XVII el colacao, los relojes de pulsera, las fregonas y varias cosas más. Es un guiño a la modernidad. A mí me recuerda mucho a un yanqui en la corte del rey Arturo de Mark Twain, pero muy algecireño, tiene otras connotaciones, no tiene nada que ver. Muy bien escrito, muy documentado sobre todo, porque no estamos hablando de un relato por pasar el tiempo, es una obra muy, muy documentada y muy estudiada. Yo iba a recordarles, entre otras cosas, antes de estropearles toda la novela, el tema de las ilustraciones solidarias, amigos y vecinos, y parte de las ilustraciones de este libro que luego podrán adquirir, como bien les ha comentado Pilar. No quiero hacer muy largo esta historia, solamente recordarles que vamos a terminar este viaje invitándoles a ustedes a que escojan destino. Y el destino puede ser aquella Sevilla del siglo XVII o las Algeciras de hoy mismo. Están ustedes a elegir. Pero de todas formas creo que el mejor destino posible, además de la palabra y la compañía de Paco García Corral, siempre el mejor destino es un buen libro. Y Atrapados en la mirada lo es, porque como a mí me atrapó en su lectura y en su magia. Que lo disfruten y muchas gracias, Paco. Gracias a ti. Bueno, ante todo, quiero daros las gracias por estar aquí presente en un día caluroso y con estas circunstancias sanitarias que tenemos en nuestro entorno. Es arriesgado incluso para muchas personas poder estar aquí. Tener llena la sala para mí es una satisfacción y es un arroparme en estos momentos tan difíciles y tan complicados que uno tiene cuando se enfrenta a unos textos. Ya que me ha situado mi amigo Miguel dentro de lo que es la novela, me voy a dedicar a explicaros el porqué de las causas de que se ven en la novela. Es, ante todo, daros las gracias también, que se me olvidaba, al ayuntamiento, como siempre, la buena acogida, a grandes compañeros y escritores que hay aquí presentes. No voy a decir los nombres porque hay tanto, igual se me olvida alguno y no quiero caer en ese error. También quiero dar mi excusa por si hay alguien del club de lectura de mayores del aula universitaria, porque no pude el otro día entrar en conexión por mi torpeza informática. Pero bueno, si está alguno presente, pues le transmito mi disculpa por no haber podido participar en el debate.
Quiero también darle las gracias a Antonio González Custodio, que me ha servido su libro que publicó hace un tiempo, para poder profundizar un poco la figura que hoy es el centro de la narrativa. ¿Qué característica tiene la novela? La novela es un libro de 175 páginas, con 12 capítulos, en el cual trata de pasar de un estado a otro de una manera simple y además de una manera suave, no creando escalones entre un espacio y otro, de tal manera que sin darte cuenta está en un sitio y del mismo modo pasa al otro, como el que abre una puerta y pasa de una habitación a la otra. Tiene también 28 ilustraciones, como veréis aquí hay muchísimas más, porque después uno dibuja y elige alguna que le parece mejor o peor. Tengo que agradecer también a todos los que me han autorizado a que lo haya caracterizado como personaje de la época, porque, en fin, encajaba en un momento determinado. Quizás pues he estado más o menos acertado en su reproducción, por lo cual, pues, en este caso, pues, disculpa por si no he sido capaz de retratarlo de la manera que le corresponde, porque tampoco soy un virtuoso, de tal manera que difícil es que pueda conseguir lo mejor posible lo que yo pretendía. La portada podéis ver a un pícaro, pero quiero destacar que ese pícaro es mi nieto Simón. Cuando tenía 3 años, ya tiene algunos más, y bueno, pues viendo la posición que estaba y la postura que estaba, me pareció ideal para plasmarlo como un pícaro de la novela. Es una novela con un fondo histórico, no es histórica, porque hay muchas licencias que me he permitido, pero todos los datos, fechas, personajes son reales. Los hechos que transcurren durante toda la narrativa son, lógicamente, adaptados al momento que se presta. Pero es una novela que pretende, por todas maneras, retratar la Sevilla del siglo XVII, el Algeciras del XXI, como bien ha dicho Miguel, pero también desde un punto de vista como si fuese una crónica periodística de cuál es la situación. Poneros la piel de este hombre que se llama Conrado, y antes decía mi amigo Miguel Carreño, que le iba a decir que Conrado, ¿por qué? Normalmente los personajes de mi novela yo busco nombres un poco singulares, para que nadie coincida con nadie. Conrado era la calle llana, plana y perpendicular a la calle donde yo vivía, que donde echaba muchísimas horas durante el día jugando a la pelota. Miguel la conoce bien. Y entonces se me ocurrió que yo nunca sabía, cuando veía el rótulo allí Conrado, no sabía a quién se refería. Bueno, pues se me antojó este nombre, como se me antojó en otra novela Flora o en otra novela Tristán. Es decir, son nombres que yo le he puesto, no tiene ninguna connotación con nadie, ni tiene ninguna identificación con nada, solamente con un lugar. Trata de reproducir una ciudad, como antes decía también, la Nueva York del siglo XVII, pero pobre, llena de pícaros, llena de miseria, donde el oro pasaba de América, pasaba a Flandes, a Génova, donde nosotros venían los extranjeros a llevarse fundiendo las monedas y fundiendo las joyas para trasladarlas a sus países, de tal modo que España veía llegar riqueza, pero veía salir también por la otra puerta, que se malgastaba en tropas, en guerras, y no se combatía. Nos quedamos atrás como consecuencia de ello la revolución industrial, que ocurriría unos años más tarde. Es decir, tiene una serie de consecuencias la situación vivida en esta Sevilla, que el personaje, Conrado, trata de identificarla y de buscar soluciones a cómo podía arreglarse aquello que planteaba. En la época de la regencia de la madre de Carlos II el Hechizado, que yo he descubierto investigando, porque es un libro de mucha investigación, de mucho trabajo, que no fue tan mal rey como nos lo han hecho creer. Fue un rey disminuido físicamente, con unas circunstancias estéticas y físicas nefastas, pero se rodeó como del duque de Medinaceli o el duque de Oropesa para conseguir estabilizar el despilfarro económico, poner el techo de gasto al gobierno que no tenía presupuesto y gastaban de una manera como ellos estimaban.
Era una época donde se compraban los cargos, donde la Iglesia mandaba tanto o más que la propia nobleza. Es decir, es una época difícil, muy difícil. Un hombre de nuestra época que desembarca en el siglo XVII, ¿qué puede aportar? Si fuese médico o un arquitecto o demás, podía aportar conocimientos que en ese momento lo podía aplicar. Como era una persona que no era ninguna de estas profesiones, entonces aplica lo que a lo mejor yo, si me veo en el siglo XVII, podía hacer. ¿Y qué puedo hacer? Por aprovechar mis conocimientos sin demostrar que yo vengo de otra época. Porque si él hubiese descubierto esa trama o eso que ellos perseguía, se hubiese encontrado posiblemente con el Santo Oficio detrás de él. Y casi es víctima de ello. Por lo tanto, quiero insistir que es una novela muy entretenida, muy trabajada. Me he valido, antes has dicho hablabas de personajes de la historia. Hay unos personajes que a mí son muy conocidos y a mí me han servido mucho, como fue Rinconete y Cortadillo, que en estos pícaros, que ¿por qué he cogido yo estos pícaros? Bueno, porque este cuadro existe en la Pinacoteca de Múnich y son dos chicos, dos jóvenes, cuales pues son los que interactúan con Conrado y lo llevan de la mano y le van conduciendo por las calles de Sevilla, por la sociedad de Sevilla, por los momentos en los cuales él se encuentra con ese choque social entre un hombre del siglo XXI y una sociedad del siglo XVII. Hay tres ciudades en este libro: Algeciras, Múnich y Sevilla. Ya he explicado más o menos por qué. Algeciras porque parte de aquí, porque todas mis novelas, todas, las 6 que llevo, todas está Algeciras de alguna manera más o menos extensa. O una referencia, o unas vivencias, o unos algecireños. Es decir, intento, dentro de mi modesta aportación, que Algeciras siempre quede en el recuerdo en estos libros, que caigan en el futuro, que caigan fuera y suene de alguna manera positiva en este ambiente en el cual se ve cualquiera de las narraciones que hemos comentado. También se puede decir por qué Murillo. Murillo es el padre del cuadro, es el maestro del barroco. Y lógicamente Murillo va a intervenir con Conrado y personajes del siglo XVII como Justino de Neve, como Van Bell, como Nicolás de Mazur. Es decir, todos van a intervenir en una trama, una intriga, que por supuesto no es real, es inventada, eso es ficticio, pero sus autores, sus personajes sí son reales, hasta que desembocan en un final que creo que es original y es un final que incluso te abre la puerta en un futuro, no lo sé, que pudiéramos seguir trabajando en esa misma línea. Quisiera también hablar de detalles que hay como consecuencia, que yo para mí, una vez que he hecho la novela, me dedicaba a pensar. Tenemos a Gibraltar ahí en manos de los ingleses como consecuencia de la guerra de sucesión. Carlos II muere sin descendencia, designa a Felipe d'Anjou, por otro lado Borbón, en fin, la Casa de Austria. Entonces, sin embargo, el rey Felipe IV, padre de Carlos II, tuvo 39 hijos bastardos. Uno de ellos lo reconoció como legítimo, como fue Juan José de Austria, hombre de gran capacidad, sobre todo militar y diplomática. Claro, cuando muere el rey, Carlos II tiene 3 años, no podía saber qué evolución podría tener ese hijo. Carlos II no tuvo hijos, pero sí tuvo un hermano que podía haber sido rey, ya que lo reconoció como hijo. Si ese Juan José de Austria hubiese sido rey, posiblemente no habría habido guerra de sucesión, Gibraltar seguiría siendo de España y toda una serie de consecuencias que, como se dice, el efecto mariposa, el movimiento de una ala de mariposa en un sitio pues cambia a muchos kilómetros otras cosas. Esto es lo que yo razono dentro de lo que me ha supuesto el escribir este tipo de trama. Quisiera, en fin, no quisiera entretenerme mucho porque ya llevamos tiempo y hace calor, que el objetivo de las ilustraciones está con un fondo que aporto lo que yo puedo, que en este caso son las ilustraciones para Cáritas.
el que quiera llevarse una ilustración, sea suya o sea de cualquiera de otra cosa, lo puede hacer libremente. Si quiere aportar algo, pues se lo agradecemos en nombre de Cáritas de Algeciras y contribuimos de alguna manera en ayudar a tantas personas necesitadas. Les puedo anunciar que mi próxima novela se llama, no, ya veremos cuándo está, pero vamos, ya tengo una próxima novela casi terminada que se llama Un héroe sin lágrimas, de un personaje histórico muy importante en la historia de España, pero que vivió entre nosotros. Y ahí lo dejo. Muchísimas gracias y espero verlo pronto. Me gustaría que si quisieras preguntar algo, yo estoy encantado de poder aclarar algo de lo que se haya expuesto. Porque sé que muchos lo habéis leído. Ricardo. Basado en la realidad. No, los personajes que intervienen, el único real es Conrado. Es un ejecutivo del puerto de Algeciras. No tiene cara ni tiene nadie, es totalmente ficticio. Paco. Ya por segunda vez que yo sepa, te introduce el escribir una novela en una época anterior, la cual requiere un esfuerzo suplementario antes que las musas te aporten, porque te tienes que documentar bastante. En este sentido, yo no he visto del libro nada. Lo he adquirido ahí fuera, me he metido las musas de dificultades, no puedo tener nada en las manos, entonces lo he guardado hoy, ahora lo veré en casa. No sé nada del libro. Pero por lo que habéis contado, claro, se traslada a una época bastante anterior y por otro lado, pues, concatena de alguna forma, baila de un lugar a otro en el tiempo, ¿correcto? Entonces, yo pregunto, esta idea para escribir algo con esta complejidad, ¿cómo te surge a ti la idea de eso? ¿Te viene un día una idea o tú es un proyecto que en algún momento dices, oye, pues yo tengo que lanzarme a hacer esto porque te lo pedían? Vamos a ver, mis sueños, mis pensamientos, películas y libros que leo, siempre tú sacas algo. Yo tengo una libreta pequeña y yo voy anotando cosas. Lo voy anotando, lo dejo ahí. Cuando reúno una serie de, digamos, de nudos, en el cual pues tengo más o menos desarrollado un tema, empiezo ya a investigar sobre ello, a interesarme por ello con más profundidad. Como bien dice, escribir una novela con una base histórica requiere mucha documentación. No me gustaría pegar un patinazo histórico porque quedaríamos retratados, ridiculizados todo el trabajo que hayas hecho. Porque eso es así. Tú lo que tienes que hacer, yo por lo menos lo que hago es documentarme, pero de una manera muy fehaciente, profundizando, sacando. Yo cualquiera de las novelas que yo guardo todos los apuntes, pues son tochos así de escritos y de historias que me sirven para poder hacerlo. Recordar cuando yo hice la de Memoria de Arena, que era sobre la guerra del Rif, tuve que leerme hasta libros con decoraciones militares, porque yo cómo iba a poner una medalla, de qué tipo, a quién y qué categoría. Pues tenía que buscarla al hecho que hace el protagonista, qué medalla o qué recompensa le corresponde. Pues entonces todo eso tenía que documentarme en ello, porque cualquier militar me coge ese libro y si yo he puesto la medalla que a mí me da la gana, pues hubiese dicho este es un falso. Y yo procuro por todos los medios no equivocarme. Seguramente me habré equivocado, no digo yo que lleve razón. Yo no quiero preguntar nada, simplemente darte las gracias por haber rescatado una figura que es única en la historia universal de la literatura, que nos explica. Simplemente por ese detalle, yo te tengo que dar las gracias. Amén. Gracias a ti por preguntar. Yo siempre me acuerdo, cuando llegan los temas históricos, si nosotros fuésemos norteamericanos o ingleses, tendríamos unas series de películas y de hechos que nos saldrían por todos lados. Sin embargo, España no vende nada de ese tipo. Tenemos montones de... Nos dio hasta pena o nos dio vergüenza pasar por la batalla de la Nava de Tolosa, que fue hace poco, no sé cuántos años hace, fue en 1212. Que hace pues un montón de siglos, y sin embargo se pasó de puntilla. Parece que celebrar eso, digo esa porque es la última, no porque sea particular, parece que celebrar eso era molestar a alguien. Yo no molesto con mi historia a nadie,
Nosotros hemos vencido a los ingleses muchísimas veces, pero nosotros cuando vemos una película solamente vemos victoriosos a la Marina Británica. Y sin embargo nosotros desde Cartagena de India a San Vicente ha habido muchísimas batallas que hemos triunfado. Sin embargo no salimos. Estamos hartos de ver películas norteamericanas con dos hechos del oeste, como fue la de Little Behold o la de, ¿cómo se llama? La de la frontera con México. El Paso. No, está El Álamo. El Álamo he visto no sé cuántas versiones, encima pierden. Sin embargo, nosotros tenemos una historia impresionante y no sacamos nada, no vendemos nuestra historia. Eso es lo que a mí más me duele cuando yo me profundizo en estas cosas. Y hay una cantidad de personajes, yo porque no quería entretenerme mucho, ese duque de Oropesa, toda la programación económica que hace para sacar a España de la situación de despifarro que había, que era un déficit constante, no había control. Aquello era, decía López de Quevedo, decía, nace en las Indias, viene a morir a España y en Génova es enterrado. Se refería al oro. ¿Y cómo se llevaban los extranjeros? Que se llevaban la materia prima, la transformaban, lo manufacturaban y luego nos la vendían. Y nos sacaban el doble de que ellos habían pagado por lo que nosotros habíamos hecho, ¿no? Es decir, es muy interesante, sin embargo, pero es un mundo que es inabarcable, para mí es inabarcable. Pues reitero, muchísimas gracias a vosotros, a todos, y aquí estamos.